Que estamos acá hemos experimentado la pérdida de un ser querido de alguna u otra manera. Pero la muerte, hermanos, hay que mirarla, hay que verla desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista espiritual. No como tal vez el mundo lo visualiza o como el mundo lo enseña, sino de una manera diferente. Quiero mostrarte, acá hay un par de imágenes al frente, y estas dos son imágenes de la naturaleza, de lo que Dios ha creado, que nos dan cierta idea o que la Biblia utiliza para darnos una idea de lo que es la muerte. Ves ahí un grano de trigo germinado. Un grano de trigo es un granito simplemente, pero cuando es echado en la tierra y está en las condiciones apropiadas, ese grano revienta, ¿verdad? Y sale una planta, algo diferente. El grano deja de ser y se convierte en una planta, que esta planta a su vez podrá también dar frutos. Por otro lado, conoces la historia de la oruga, ¿verdad? Este animalito que después de un determinado momento se encierra en un capullo y desaparece, pero reaparece como otra cosa diferente, como una mariposa, como otro ser distinto. Es el mismo ser, pero es diferente a la vez. Entonces, es interesante cómo la palabra de Dios muestra, o por lo menos utiliza estas figuras para darnos a entender que la muerte, hermanos, al contrario de lo que el mundo enseña, la muerte no es el fin. La muerte es una transición. La muerte es una transformación. La muerte es un paso, no es el fin. Las personas que mueren no es que han terminado de existir, no es que han dejado de existir, aunque se le llama así, ¿verdad? Esta persona ha dejado de existir. Pero no ha dejado de existir. Esta persona sigue existiendo, solo que de una manera diferente, distinta. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que entender. La Biblia nos dice claramente que el pecado, la muerte, perdón, no es más que la consecuencia del pecado, y aunque nosotros los creyentes somos ya salvos por la gracia de Jesucristo, aún tenemos que experimentar la muerte. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo pecado, y eso terminará el día en que nuestro Señor Jesucristo vuelva y venza a la muerte. Entonces, los creyentes no moriremos nunca más. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y la muerte para el creyente es la oportunidad de estar ya en la presencia del Señor, la misma persona, pero distinta, en otro aspecto, en otro plano, llamémoslo así, en otra dimensión espiritual. Ya está con el Señor la persona que ha fallecido, y nosotros tenemos que tener esa convicción de que nosotros también, si el Señor no viene antes y tengamos que probar la muerte, pues iremos también a la presencia del Señor. Pero eso no es lo único que yo quiero hacer mención hoy. Mira lo que te quiero decir para que empecemos reflexionando en esto. Mira, todos vamos a morir físicamente en algún momento, hermanos. Amén. A menos que el Señor Jesús venga antes y nos encuentre en vida, todos vamos a morir físicamente en algún momento. Eso es algo que todos, creyentes o incrédulos, vamos a experimentar. El incrédulo, sabemos, no va a la presencia de Dios. El incrédulo va al lugar de tormento llamado el infierno. El creyente va al lugar de gozo, el paraíso, al lugar de la presencia de Dios. Todos vamos a experimentar la muerte física. Sin embargo, algunos van a morir a su propia carne. Algunos creyentes van a experimentar esto que se llama morir a uno mismo, morir a la carne, que es un poco más de lo que quiero enfocarme hoy día. Morir a uno mismo, morir a la carne. Y vamos a explicar un poco más acerca de esto. Y algunos también van a morir eternamente si rechazan al Señor Jesús en vida, ¿no? Es lo que estaba diciéndoles hace un momento. Para poder pensar un poquito más en esto, acompáñame por favor al Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 20 hasta el verso 28. Si lo tienes, déjamelo saber por favor, hermano, con un fuerte amén. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20 al 28. Muy bien, hermanos, gracias. Vamos a leerlo entonces. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, hermanos. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta.
Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron al Señor Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la ganará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Solo hasta ahí vamos a leer. Y algo que pudiéramos nosotros ir concluyendo, o por lo menos ir viendo de este texto, hermanos, es lo siguiente. Este texto habla de la muerte, pero se puede entender desde varios aspectos. Claro, la muerte de Jesús, su muerte física. Pero también podemos y debemos extraer un principio de vida para nosotros los creyentes, acerca de el morir a nuestra carne, el morir a nosotros mismos. Y en ese sentido, hermanos, cuando nosotros los creyentes morimos a nuestra carne, empezamos en este proceso de morir a nosotros mismos, esto produce fruto, que es de bendición para otros, en primer lugar. En segundo lugar, nos permite ganar la verdadera vida que Dios quiere que los creyentes vivamos. Y en tercer lugar, es el camino que el Señor ha trazado para darle la gloria a Él. En otras palabras, si queremos ser de bendición para otros, si queremos experimentar la vida plena que Dios tiene para cada uno de nosotros, y si queremos darle la gloria a Dios, una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer de manera consciente e intencional es morir a nosotros mismos. Ahora usted me dirá: pastor, ¿pero qué significa eso? No estamos hablando de muerte física. La muerte física es algo que usted y yo vamos a experimentar, querramos o no. Querramos o no, hermanos, y hay personas que se ponen botox, se hacen tratamientos rejuvenecedores, se bañan en leche, se hacen muchas cosas, porque quieren aparecer jóvenes. Y sí, pueden cambiar su apariencia personal de alguna manera para verse un poquito más jóvenes. Pero su genética, su biología, sigue avanzando al tic-tac del reloj biológico. Y yo me puedo ver muy joven por fuera, pero por dentro estoy mal. Entonces, no estamos hablando de la muerte física, estamos hablando de la muerte a uno mismo, a nuestra carne, que eso es lo que vamos a explicar y vamos a ver hoy. 3 puntos entonces, hermanos. Verso 20 al 24. Morir a nosotros mismos da fruto que bendice a otras personas. Verso 25 al 26. Morir a nosotros mismos nos da la verdadera vida. Y versos 27 y el 28, morir a nosotros mismos le da gloria a Dios. Leamos un momento la primera partecita, los versos 20 al 24, que habíamos estado leyendo en su momento. Dice que había unos griegos que subieron a la fiesta. Y estos griegos fueron a Felipe. Recuerda, Felipe era uno de los discípulos del Señor. Y este hombre era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a buscar a Andrés y ambos fueron a donde el Señor. Le dijeron: Señor, hay unas personas que quieren verte, griegos. Cuando el Señor le escuchó esto, él dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Contexto, para poder entender. Juan capítulo 12, los versos anteriores nos cuentan que Jesús está entrando por segunda y última vez a Jerusalén. Es su entrada triunfal, es la entrada final. Ya estamos entrando en la última semana de la vida terrenal del Señor Jesús. Él está entrando a Jerusalén, sabedor y conocedor de que va a morir. Jesús ya sabe que cuando entre a Jerusalén, él ya no va a salir de Jerusalén. Él va a morir ahí. Eso era el plan de Dios para su vida. Él lo afronta con valentía, él lo afronta con coraje, porque sabe que es el plan de Dios para él, y va hacia Jerusalén. Sin embargo, cuando llega a Jerusalén, la Biblia nos dice que es recibido con mucha pompa.
Todo el pueblo con grandes hojas de palmeras en las manos le dicen Hosana, a Hosana al hijo de David, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice que le reciben como un rey, como el rey de Israel. Y los fariseos, por otro lado, frustrados, ¿no? Ven que todo el mundo va tras él. Todos lo siguen, todos lo quieren a Jesús. Pero realmente, hermanos, sabemos que estas mismas personas que estaban recibiéndole tan calurosamente, tan vigorosamente, días después estarían clamando, muchos de ellos, crucifícale, crucifícale, ¿no? Entonces, esta emoción popular era superficial. Esta emoción popular era algo simplemente pasajero, del momento, coyuntural. No era algo realmente genuino, no era algo que realmente viniera del corazón del Señor. Ahora, entre toda esta multitud que le habían recibido, que estaban alegres, que le recibían al Señor, dice la palabra que había unos griegos. Ahora, ¿cómo se entiende estos griegos? Pueden ser hermanos judíos helenizados, es decir, judíos que no vivían en Jerusalén y en Palestina, sino que vivían en otras naciones, se habían adaptado a la cultura griega, pero seguían siendo judíos. Y en los tiempos de la fiesta, ellos regresaban de su tierra a Jerusalén para adorar y luego se regresaban a su tierra. Así se les llamaba también. Griegos, aunque eran judíos, pero helenizados. O también podría ser gentiles convertidos al judaísmo, ¿no? Gentiles que no eran judíos, pero que habían sido convertidos al judaísmo y que querían venir para participar de la fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de la Pascua, hermanos. La fiesta de la Pascua era la que querían celebrar en Jerusalén. Sea como sea, si eran judíos helenizados o eran gentiles prosélitos, sea como sea, el punto es que no pertenecían a Jerusalén, no pertenecían a Palestina, venían de lejos. Y este hecho, que personas de lejos vengan a buscar al Señor Jesús, marca algo en el reloj de Dios, porque todo el tiempo anterior Jesús siempre había dicho, no es mi hora no ha llegado, todavía no, mi hora no ha llegado. Pero cuando sucede esto, que estas personas vienen a preguntar por el Señor, algo cambia en el tic-tac del reloj de Dios. Se avanza un minuto, un grado, no lo sé. Y el Señor dice, mi tiempo ha llegado. Mi tiempo ha llegado. Ya es el momento en el cual el Hijo de Dios va a ser glorificado. Es interesante que el Señor no considera la alabanza de la muchedumbre como algo, como ser glorificado, porque no era sincero, no era algo real. Sin embargo, la búsqueda de estos hombres en secreto, que querían verlo, una búsqueda sincera, entonces él dice, ese es el momento en el cual el Hijo del Hombre va a ser glorificado, porque ellos son las primicias de hombres de muchas naciones, de muchas tribus, de muchas lenguas, que van a empezar a buscar al Señor, que van a empezar a buscar, a escuchar el Evangelio. Ahora, primero, vamos a ver este aspecto desde el punto de vista del Señor Jesús. Usted sabe, el Señor Jesús está ahí en Jerusalén y va a morir. Él va a ser escupido, Él va a ser afrentado, Él va a ser vituperado, va a ser crucificado, va a morir. Pero su muerte, hermanos, ¿qué va a producir? Pablo lo dice en Romanos, literalmente vida de entre los muertos. Su muerte de Jesús trajo vida al mundo entero. Era necesario que Jesús muriera, porque su muerte trajo salvación. Sin su muerte no podríamos ser salvos. Nadie, ni por los mayores esfuerzos que pudiéramos hacer, podríamos ser salvos. Cristo tenía que morir y su muerte trajo vida a nosotros. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista del creyente. Nosotros los creyentes, hermanos, tenemos que pasar por dos tipos de eventos. Ya lo dije al inicio, uno es inevitable, la muerte física. La única forma de evitarlo es que Cristo venga antes de que muramos. Y si Cristo viene en estos años, pues usted y yo no experimentaremos la muerte, seremos inmediatamente transformados e iremos a la presencia de Dios sin haber muerto físicamente. La Biblia nos enseña esto en 1 Corintios capítulo 15, del verso 35 en adelante. Nos dice Pablo, porque se hace la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo resucitaremos? ¿Qué será de los creyentes? Y Pablo dice, necio, lo que es carnal no puede heredar lo espiritual, lo que es carnal no puede ser purificado si no muere primero, tiene que morir para poder ser vivificado. Y Pablo empieza a enseñar
de que el creyente, lo que tiene que suceder es que va a morir físicamente y en determinado momento, a la voz del Señor, los creyentes muertos serán resucitados incorruptibles y los creyentes que estén vivos serán también glorificados con un cuerpo nuevo, incorruptible, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el cielo no hereda la incorrupción, la corrupción. O sea, no podemos entrar al cielo con estos cuerpos. Porque estos cuerpos se enferman, estos cuerpos se envejecen, estos cuerpos mueren y estos cuerpos son proclives al pecado. Con estos cuerpos no podemos entrar al cielo. Entonces, antes de entrar al cielo, usted y yo tenemos que ser transformados. Y todos los creyentes van a pasar por eso. Los creyentes que ya han muerto, los que ya han muerto, todavía no han sido glorificados por si acaso. En sus almas están en la presencia de Dios. Sus cuerpos están acá en la tierra todavía. ¿Ok? Cuando suceda esto, la trompeta del Señor de la cual habla Pablo en Corintios, en Tesalonicenses, los cuerpos serán unidos a las almas y seremos transformados. En ese nuevo cuerpo podremos habitar en el cielo, ahora sí, para siempre, porque esos cuerpos no van a envejecer, no van a morir, no pueden pecar. Son cuerpos llenos al 100% del Espíritu Santo. Vamos a estar en esos cuerpos disfrutando de la gloria por siempre. Entonces, eso es algo inevitable, va a pasar. No por mí ni por usted, sino porque el Señor así lo ha decretado. Segundo, lo que sí se puede, de alguna manera, evitar o promover es la muerte a nuestra carne, hermanos. Y de eso es lo que yo me quiero centrar un poco más. Vamos a leer algunos pasajes. Mira lo que dice Colosenses 3:5. Colosenses 3, capítulo 5, dice lo siguiente. Haced morir, pues, lo terrenal que hay en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No dice muere, dice haced morir lo terrenal que está en nosotros. Entonces, hay algún aspecto de nuestras vidas que está mal. Ojo ahí, hay algún aspecto de nuestras vidas que debe morir. Sigamos leyendo. Gálatas 2:20. ¿Se acuerda de Gálatas 2:20? Esta hermosa declaración de Pablo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a la muerte por mí. Entonces Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces para Pablo es la mentalidad de que él ha muerto para el mundo y vive para Cristo. Usted se acordará que muchos creyentes cuando se bautizan dicen esto, ¿verdad? Hay una fórmula. Muchos creyentes lo hacen, ¿no? Se van a bautizar y dicen, vivo para Cristo, muero al mundo, ¿verdad? Y me bautizo. Entonces, ¿qué significa? No hay nada mágico en eso, pero es una declaración que yo a partir de ahora quiero vivir para Dios y rechazar, morir a todas las cosas de este mundo. Esa es la idea. Otro pasaje, Romanos capítulo 8, verso 12. Romanos capítulo 8, hermanos, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, otra cosa que nos dice la palabra es que no solo tenemos que hacer morir las cosas de la carne, sino que la única manera de hacerlas morir es por el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda a hacer morir lo terrenal que está en nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto de lo terrenal que está en nosotros? Morir a la carne, morir a uno mismo, hacer morir lo terrenal, quiere decir hacer morir los rezagos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, de la vida que vivimos antes de conocer a Jesús. ¿Cómo usted y yo vivimos antes de conocer a Jesús? Lo dice la palabra claramente, con una mente extraviada, con un corazón endurecido, con pies prestos a hacer lo malo, con manos prestas a derramar sangre, con lengua que es habladora de maldades, o sea, con una mente, un ser perverso. Usted y yo, antes de conocer a Jesús, hermanos, por más morales o buena gente que podamos haber sido,
Éramos personas perversas, separadas de Dios, enemigos de Dios, dice la palabra. Cuando nos hemos convertido, el Señor nos ha salvado. Estamos salvos ya, pero todavía nuestra mente, todavía nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros afectos, todavía son proclives al pecado. Y más, si nosotros nos descuidamos nuestra vida espiritual, peor aún, nos comenzamos a hacer las cosas que no debemos de hacer. Y eso es justamente lo que la Biblia nos está diciendo que tenemos que dejar de hacer. Ahora, si usted se da cuenta, ambos tipos de muerte, la muerte física o morir a uno mismo, implica un cambio. Si yo muero físicamente, va a ocurrir un cambio. Mi cuerpo se va a descomponer, aunque mi alma va a estar en la presencia de Dios. Es un cambio, usted ya no me va a ver, ya no me va a poder tocar, ya no va a poder hablar conmigo. Porque si bien es cierto, sigo existiendo, ya no estoy aquí, en el plano material. Ya usted no me va a poder ver. Igual, al morir a uno mismo, también hay un cambio. Porque yo dejo de ser el antiguo Rubén que siempre era, para hacer algo mejor, para ser más parecido a Jesús. Amén. Implica un cambio, implica una transformación. Ahora, cuando empieza a darse esa transformación, es que recién usted y yo podemos ser de bendición. ¿Por qué? Porque recuerde, en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa, yo soy egoísta, yo soy irascible, yo soy maldiciente, yo soy peleonero, yo soy orgulloso, yo soy mentiroso, o soy impuntual, o soy desordenado, o soy indisciplinado, o no tengo carácter, soy débil, no tengo carácter, o soy manipulador, o soy chantajista, oportunista, y tantas cosas más que hay en mi vieja naturaleza, en mi viejo hombre, en mi naturaleza carnal. Pregunto, así, con esos comportamientos, y creo, hermano, que no es necesario que hagamos un análisis tan exhaustivo. Creo que todos tenemos pulgas que matar, ¿verdad? Todos tenemos cosas que cambiar. Y si usted ya tiene algo de tiempito en el Señor, usted ya sabe cuáles son sus puntos débiles. Yo conozco los míos. Espero que usted conozca los suyos. Que usted tenga un inventario claro de cuáles son las cosas que usted todavía está luchando y que debería de luchar. Pregunta, si yo me centro en no cambiar, en seguir siendo la misma persona de siempre, ¿puedo ser de bendición? No, ¿verdad? No puedo ser de bendición. Tal vez seré de bendición alguito, pero podría serlo mucho más. Por ejemplo, si yo fuera menos egoísta, porque tal vez soy muy egoísta, y siendo tan egoísta como soy, obviamente pienso en mí nada más. Si algo sucede, mi primer pensamiento es en qué me va a beneficiar a mí, o qué puedo sacar yo de eso. Siendo así como soy, ¿puedo ser de bendición a las personas? Difícilmente lo voy a hacer. Pero si Dios comienza a tratar con mi vida y yo comienzo a hacer morir lo egoísta que es Rubén, entonces ¿qué va a pasar? Voy a comenzar a pensar más en los demás que en mí mismo, como Cristo lo hizo. ¿Voy a ser de bendición? Claro que voy a ser de mayor bendición. Lo que quiero que usted y yo entendamos, hermanos, es que el cristianismo no se trata solamente de que Dios te quiere bendecir a ti. Es más, se trata mucho más de que Dios quiere que tú seas de bendición para otros. Y en el camino, bendecirte a ti. ¿Me estás entendiendo, hermano? Pero para eso tenemos que morir a nuestra carne. ¿Qué es morir a nosotros mismos? Morir a nuestra carne, a nuestro impulso natural de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, sin depender del Señor. Es decir, reaccionar como siempre reaccionaríamos. Sin orar, sin buscar a Dios, sin considerar, sino en nuestras propias fuerzas. Esa es mi carne, esa es mi naturaleza carnal, y a eso tengo que morir. A veces somos personas impulsivas, por ejemplo, ¿verdad? Y decidimos sin pensar realmente. Y cuando ya hemos decidido y ya nos hemos equivocado, nos lamentamos, pero eso se pudo haber evitado si hubiéramos buscado primero al Señor. O el otro aspecto, de repente no tomamos decisión, nos esperamos que pase el tiempo y no decidimos nada.
Eso también es un pecado y es un problema, porque cuando tenemos que decidir, no decidimos. Porque tenemos temor, porque tenemos miedo, porque no queremos equivocarnos. Sea como sea, al final estamos haciendo las cosas como nosotros queremos y no como Dios las quiere. También significa morir a nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 6, nos habla al respecto. Mira lo que dice, hermanos, este pasaje. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, lo que Pablo está diciendo, si Dios ya te salvó, si Dios ya juzgó tus pecados en la cruz del Calvario, ¿para qué seguir viviendo el pecado? Ya no, porque Dios ya te salvó del pecado. Entonces, el creyente debe procurar con todas sus fuerzas ya no vivir en el pecado. Amén, iglesia. El creyente debe de vivir con todas sus fuerzas alejado del pecado. Y eso no es posible sin el poder del Espíritu de Dios. Estoy seguro que muchos hemos hecho promesas que no hemos cumplido. Señor, a partir de hoy voy a orar más. Señor, a partir de hoy te voy a servir más. Y no lo hemos hecho. ¿Sabes por qué? Porque le hemos hecho esa promesa en nuestras propias fuerzas. Y en nuestras propias fuerzas no tenemos la capacidad. Por eso tenemos que pedir al Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a cumplir tu voluntad. Es diferente porque estamos pidiendo la ayuda del Señor. Estamos pidiendo las fuerzas del Señor, no nuestras propias fuerzas. Morir a nosotros mismos significa morir a nuestros pensamientos equivocados, a nuestros patrones de conducta equivocados. Hay personas que dicen, tengo un problema, me escondo en mi casa, me deprimo, me pongo a escuchar música triste, me pongo a comer, y siempre he hecho así, siempre he actuado así. Ya sé que cuando me pongo mal, me deprimo, me encierro, no quiero hablar con nadie. Ya, pues es un patrón de conducta equivocado. Así no se trata la depresión, según la Biblia. Esa no es la manera de tratar los problemas según la palabra de Dios. Entonces, hermano, hay muchas veces en nosotros patrones de conducta que ni nos hemos dado cuenta, pero los tenemos tan arraigados en nuestras vidas porque los han formado así desde pequeños probablemente, y no los cambiamos y seguimos en la misma forma de vivir. Pero eso es lo que se tiene que cambiar. Eso también es morir a uno mismo. Morir a nuestro viejo yo que está viciado y corrompido. Morir a todo aquello que nos ate en nuestra antigua vida o que nos ate a nuestra antigua vida que teníamos sin Cristo Jesús. Entonces, hermano, morir a nosotros mismos quiere decir comenzar a actuar no como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Muchas veces siento mucha molestia, mucha cólera y quiero explotar. El Rubén carnal explotaría. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Que muramos a nosotros mismos. Entonces ya no actúo de esa manera, sino actúo como Dios quiere que actúe. Tal vez quiero desanimarme y tirar todo por la borda, pero esa es la voluntad del Señor. ¿Me entiende? No se trata de lo que yo quiero, no se trata de lo que yo siento, no se trata de lo que a mí me parece, sino de cuál es la voluntad de Dios. Morir a uno mismo es eso. No se trata de una anulación, hermano. No, la Biblia no está diciendo que tú al morir a ti mismo dejas de ser tú. No está diciendo eso. Está diciendo que dejas de hacer las cosas que están mal y comienzas a hacer las cosas a la manera de Dios. Y cuando empiezas a hacer las cosas a la manera de Dios, entonces realmente te encuentras a ti mismo. Encuentras la vida realmente. Porque cuando hacemos las cosas como siempre lo hemos hecho, de la manera equivocada, de la manera pecaminosa, nunca vamos a salir de ese ciclo constante de equivocación tras equivocación, error tras error, problema tras problema. Entonces, antes de seguir viviendo una vida en esa forma de ser, tenemos que reflexionar. ¿A qué cosas en mi vida tengo que morir? ¿A qué cosas en mi vida tengo que cambiar? Porque el otro tipo de muerte, la muerte física, me va a llegar sí o sí. Eso ya ni debe preocuparme. Lo que debe preocuparme es llegar a la muerte física, que el Señor me llame a su presencia y no haber cambiado nada. ¿Me entiende? Que tenga 15 años de creyente, 20 años de creyente y siga igual como la primera vez.
que Dios no haya cambiado nada en mi manera de ser, en mi comportamiento. Eso es lo que sí me debe preocupar. La muerte no me debe preocupar, hermano. La palabra del Señor no dice que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Pablo mismo decía que él prefería estar muerto, porque para él morir era ganancia. Vivir era Cristo, pero morir es ganancia, dice, porque si yo muero estoy inmediatamente con mi Señor, libre de todo ya, gozoso, alabando al Señor por siempre. El problema no es ese. El problema es vivir toda una vida sin haber cambiado. Eso sí me debería preocupar. Eso sí me debería, de alguna manera, hacer reflexionar. Y decirle, Señor, estoy muriendo a mí mismo para que seas tú en mi vida, porque si yo no hago eso, no voy a poder ser de bendición, hermano. Porque siempre voy a caminar con mis prejuicios, con mis conceptos preconcebidos, con mis taras, con mis miedos, con mis complejos, con mis traumas. Y eso no ayuda. No puedo ayudar a las personas así. Yo necesito liberarme de esas cosas y comenzar a decirle al Señor que transforme mi vida y que me muestre en qué áreas de mi vida yo necesito morir. Necesito dejar de ser yo y que empiece a ser el Señor en mi vida. Tal vez es en el carácter, tal vez es en tu comportamiento, tal vez es en tu manera como tratas a tu cónyuge. Siempre la has tratado de una manera. Ya, cambia. Tal vez es la manera como afrontas los problemas. Tal vez es como afrontas las crisis. No lo sé. Dios te da la sabiduría para que te muestre qué es lo que tienes que cambiar, para que usted pueda hacer de más bendición, para que yo pueda hacer de más bendición al mundo entero. Una de las cosas que a mí me costó muchísimo aprender, y te lo cuento como no sé, un testimonio, por así decirlo, es que yo era una persona que me tendía a aislar en mi mundo demasiado, ¿verdad? Y a pensar, y no decidir, quedarme ahí simplemente, meditando en, no sé en qué, en algo. Y esa era mi tendencia natural. Pero Dios fue cambiando mi vida en ese aspecto. No logras nada, no logras nada así, pensando, sin hacer nada. Jesús no era así. Él oraba y él actuaba. Claro, de ahí me fui al otro extremo. Ya actuaba sin pensar. Me pasé de un extremo al otro. Actuaba ya sin pensar. Creo yo que estoy ahora un poquito más al centro. Pero tenemos que cambiar. Morir en esta carne, hermano, nos permite desarrollarnos en el propósito y en la voluntad de Dios, que no solo es bendecirnos a nosotros, sino que usted y yo podamos ser de bendición a otros en primer lugar. Y Dios no nos necesita, hermanos, pero a la vez Dios quiere utilizarte. Pero no te quiere utilizar, ni me quiere utilizar a mí, así como estamos, sino quiere que seamos buenos instrumentos para la gloria de su nombre. Si usted va, por ejemplo, no sé, si usted va a hacer un trabajo de manualidades, usted no quiere trabajar con una tijera sin filo, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha intentado cortar las uñas con una corta uñas sin filo? Es lo más horrible que puede haber. Duele, porque la corta uñas no tiene filo y te dobla las uñas más que te las corta. ¿Usted ha intentado alguna vez cortar algo con una tijera sin filo? ¿Usted ha intentado clavar con un clavo, un martillo que ni siquiera está bien soldado? ¿Usted ha intentado serruchar algo con un serrucho que ni filo tiene? ¿Cortar cebolla con un cuchillo sin filo? No se puede, difícil. No se puede, ¿verdad? Dios le quiere usar a usted, hermano, pero como un instrumento afilado, como un instrumento útil en las manos de Dios. Pablo le dice a Timoteo, aléjate de estas cosas y serás instrumento útil en las manos del Señor. De qué lindo es, hermanos, cuando nos disponemos al Señor y decimos, Señor, cambia lo que está mal en mí. Transforma lo que necesita ser transformado. Saca lo que necesita ser sacado. Cambia lo que necesita ser sacado. Yo quiero morir a mí mismo para que seas tú a través de mí y poder empezar a ser de bendición, hermanos. El mundo, querido hermano, no me necesita a mí. El mundo no te necesita a ti. ¿Sabes qué necesita el mundo? Ver a Cristo a través de ti. El mundo necesita ver a Cristo a través de mí. No me necesita a mí. Yo no hago nada. Pero el mundo necesita ver a Cristo a través de mí
y a través de usted. Segundo punto, morir en nosotros mismos nos da verdadera vida. Mira lo que dice el verso 25 al 26. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Como usted sabe ya, la hora del Señor, cuando Cristo habla acerca de su hora, de su tiempo, se está refiriendo al tiempo de su muerte. Cuando él dice, mi tiempo ha llegado, significa, mi hora de morir ha llegado. Eso es lo que está diciendo. Entonces, a la luz de esto, de que su hora de morir ya ha llegado, el Señor aprovecha y da tres principios. Uno ya lo vimos. El grano que cae a tierra, cuando cae a tierra muere y da fruto. Y que hay algo interesante y luego lo vamos a ver. Luego, el que aborrece su vida en este mundo, la preserva. El que aborrece su vida en este mundo, la preserva para vida eterna. Y tercero, el que sirve a Jesús es honrado por el Padre Celestial. Tres principios poderosos, hermano. En primer lugar, el grano que cae a tierra da fruto. Segundo, el que aborrece su vida en este mundo, la gana. Y tercero, el que sirve al Señor será honrado por el Señor. Primer punto. Usted sabe, hermano, que la parábola del sembrador nos enseña que el grano es la palabra de Dios y que la tierra es nuestros corazones. Y hay corazones, hay tierra, donde la palabra no da fruto. No porque la palabra tenga un error, sino porque el corazón está duro. Está lleno de impurezas, está lleno de espinos, está lleno de cardos, está lleno de pedregales. Entonces la semilla no puede fructificar y no da fruto. Sin embargo, hay corazones donde sí es buena tierra, la semilla cae y produce fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno, según la capacidad de la tierra. Eso nos enseña que hay creyentes, ¿verdad? Donde la palabra fructifica mucho, otros fructifican un poco menos, pero al final siempre da fruto, poco o más, pero el corazón de un creyente debe dar fruto. En esto que el Señor nos está diciendo, acá el sentido es un poco diferente, porque aquí la tierra ya no es el corazón, sino nosotros somos el grano. Claro, Jesús mismo es el grano, que cae a tierra y muere, y al morir da vida. Pero también lo podemos entender, hermanos, como nosotros. Nosotros también somos ese grano que tenemos que caer a tierra, morir a nosotros mismos para dar vida a otras personas. El grano de trigo, si usted lo deja así como granito nada más, ¿verdad? O sea, no le permite germinar, ¿es inútil o es útil? No, es útil también, porque usted lo puede moler. Claro, uno solo no va a servir, ¿no? Tiene que moler muchos y tiene harina de trigo. Y con la harina de trigo, ¿qué se hace? Chachán, se hace pan y otras cosas más. O sea, no es que es inútil, pero si usted ese granito, un solo granito, claro, tiene que unirlo a muchos para hacer harina, pero si tiene un solo grano y ese grano lo hace germinar, ¿qué produce? Una planta de trigo. ¿Qué va a producir cuántos granos? Entonces, ¿dónde es más útil? ¿Me entiende, verdad? Cuando es plantado, cuando cada tierra muere y da fruto. Es más útil aún. Entonces, eso es lo que queremos entender acá. El grano de trigo debe sufrir esa transformación para ser útil. De la misma manera, usted póngase a pensar en la persona del Señor Jesús. Él estando aquí en la tierra, viviendo solamente, fue de bendición. Sanó enfermos, resucitó muertos, enseñó la palabra de Dios. Nadie puede decir que el Señor Jesús aquí en la tierra no fue de bendición. Fue de bendición. Pero fue de mucha más bendición su muerte. Amén. Fue de mucha más bendición su muerte. Porque su muerte abrió la puerta para que nosotros podamos ser vivos. Porque si él solamente hubiera vivido una vida perfecta, pero no hubiera muerto, claro, hubiéramos tenido un ejemplo perfecto en el Señor. Hubiera sanado a muchos, pero seguiríamos perdidos. Pero su muerte nos dio salvación. De la misma manera, yo puedo tratar de vivir una vida cristiana sin morir a mí mismo. Decir, ¿sabes qué? No, ahí estoy bien.
Voy a la iglesia, me congrego, doy mi diezmo, trato de servir. ¿Puedo ser de bendición? Sí, de algo. De todas maneras te va a ayudar, de todas maneras vas a hacer alguna ayuda. Pero sigo guardando en mi corazón el egoísmo, la carnalidad, o la lujuria tal vez, o el ser peleonero, o el ser impuntual, o el ser indisciplinado, desordenado, o no tener carácter, o tantas cosas más que pueda haber en mi corazón. Si yo dejara eso, pregunta, ¿sería de mayor bendición? Por supuesto que sí, ¿verdad? Sería de mayor bendición. O sea, yo puedo ser de alguna bendición, así como soy, sin querer cambiar. Sí, seguramente de algo me va a ayudar. Pero quiero que usted entienda, podría hacerlo mucho más si yo rindiera las cosas que tengo que rendir al Señor. Segundo principio, el que aborrece su vida en esta vida, la conserva para la vida eterna. El Señor es claro, hermanos. El que ama su vida en este mundo la va a perder. ¿Por qué? Porque el mundo es pasajero. Mira lo que dice Primera de Juan 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, dice Juan, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, no dice algunas cosas, dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué está diciendo, hermano, la palabra? Que usted y yo tenemos que vivir como ermitaños y no comprarnos ropa, no ir a los centros comerciales, ser una suerte de parias, de personas desconectadas del mundo. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que mi corazón no debe estar persiguiendo las cosas que este mundo me ofrece. Recuerde, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Yo vivo acá, trabajo aquí, compro cosas acá, como, vivo, está bien, pero mi corazón no debe perseguir con anhelo las cosas del mundo como lo más importante de mi vida. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Porque este mundo es pasajero, hermanos. Este mundo pasa. Yo conocí a una persona que era fanática de ir a los centros comerciales, le encantaba. No compraba en otro lugar. Le encantaba pasear, comprar. Pobre, ya no puede, ya, porque no se quiso vacunar, no le dejan entrar. Está sufriendo, no sabes cómo. Algo tan sencillo como un virus dijo que ya no puede hacer lo que quería. El que aborrece su vida en este mundo la preservará. ¿Por qué? Porque este mundo, hermanos, está tal cual diseñado para distraernos y para apartarnos del Señor. Entonces yo tengo que ser sabio. Yo puedo ir a pasear, puedo comer, puedo trabajar, puedo tener amistades incrédulas, puedo hacer mi vida en este mundo, pero yo tengo que ser sabio, porque yo sé que este mundo está diseñado para apartarme del Señor. Yo sé que van a haber amistades que me van a decir, oye, hermanito, el domingo tuve una parrilla en mi casa, vamos a mi casa, en la playa. Oye, hermanito, mira, te propongo un negocio, mira, vamos a hacer esta trance y vamos a ganar tanto dinero. Mira, te propongo un segundo, tercer, cuarto trabajo, mira, vamos a esto. ¿Me entiendes? Oye, mira esta película que va a dar en la tele y después esta viene otra, y después esta viene otra, una maratónica. Entonces, usted tiene que entender, hermano, y ser astuto al entender que todo en este mundo está diseñado para que usted, uno, no siga a Cristo y para que usted, dos, no sirva a Cristo. Si usted no se ha dado cuenta de eso, sería bueno que se dé cuenta. Este mundo está diseñado, todo, noticias, televisión, películas, todo está diseñado para que usted no siga a Cristo, para que usted se mantenga ocupado, entretenido en los deportes, en el espectáculo, en lo que sea, menos en la Biblia, menos en la oración, menos en el servicio a Dios. Eso es lo que dice Juan.
Si yo no aborrezco esas cosas y no me mantengo alejado, voy a perder mi vida, porque me voy a pasar toda la vida entretenido. Y cuando me doy cuenta, hermanos, ya tengo 80 y tantos años y no hice nada para la gloria de Dios. ¿Usted me entiende? Ya perdí mi fuerza, ya perdí mi juventud, ya no tengo las fuerzas de antes. Y cuando quiero decir, no, ahora sí quiero servir al Señor, ya desperdicié mi vida. La desperdicié detrás de un televisor o detrás de una computadora o detrás de cualquier afición de este mundo. De eso está hablando la palabra de Dios. El que ama su vida en este mundo, la perderá. Porque la verdadera vida del creyente, hermanos, la vamos a vivir cuando usted y yo estamos haciendo la voluntad del Señor. Muchos creyentes tienen miedo. Y yo lo tenía en su momento, hermanos. Cuando yo tenía este deseo en algún momento de servir al Señor, yo decía, pero si yo me entrego a servir al Señor, tal vez ni me case, o tal vez el Señor me mande a quién sabe dónde, no voy a ver a mi familia, o no voy a poder tener ni amigos. Tenía temores, como cualquier joven. Pero te digo una cosa, hermanos, me gustaría viajar en el tiempo a mi yo del pasado y meterle un buen sopapo y decirle, déjate tonterías, ¿quieres? Estoy viviendo una vida hermosa. Servir al Señor es hermoso. No hay nada mejor, no hay nada más hermoso que servir al Señor. Mi verdadera vida, la verdadera vida del creyente es servir al Señor. La verdadera vida del creyente es amar a Dios, hermanos. El mundo siempre nos va a tratar de poner miedo, de pensar que si usted se entrega al Señor, usted va a perder cosas. No, no pierde nada, lo gana todo más bien. Usted no pierde nada, hermanos, lo gana. Usted gana cuando se entrega al Señor. Si nuestro corazón está en las cosas de este mundo, entonces ese es nuestro tesoro. Y ahí es donde nosotros invertimos nuestro tiempo, atención y dinero. Mi profesión de fe puede ser cristiana, pero mi corazón puede ser completamente ateo. Es decir, yo puedo decir que soy creyente, puedo decir muchas cosas de mí mismo, pero mi vida práctica, vivirla como un ateo, es decir, sin buscar a Dios, sin tener presente a Dios como la primera prioridad de mi vida. Es decir, si tengo que tomar una decisión importante, no considero lo que Dios quiere, sino simplemente digo, bueno, eso es lo que yo quiero hacer. Y si después me acuerdo, digo, Señor, ayúdame. Pero no, pues, yo no le puse primero a Él. No tomé la decisión en base a lo que Dios quería, sino en lo que yo quería. Ya, eso es lo que tiene que morir, hermano. Eso es lo que tiene que morir. Cuando tenemos esta bendita o esta no bendita costumbre de considerar a Dios primero y decir, no, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo siento hacer. Que resulta la mayoría de las veces no es lo que Dios quería. Eso es lo que tenemos que nosotros cambiar. El problema del hombre, mi amado hermano, aún del creyente, no es que no ame, sino que se ama demasiado a sí mismo. Una vez una persona me dijo, no, pues tú estás loco, y las personas que tienen baja autoestima, se aman demasiado. ¿Cómo así? Me dijo, claro, porque todo el tiempo están pensando en lo que no tienen, en lo que les falta, en sí mismas. Se aman demasiado, solo que es un amor enfermizo. El problema de las personas y de muchos creyentes que tenemos, hermanos, es que nos amamos demasiado nosotros mismos, más de lo que amamos al Señor. Entonces, ciertamente no queremos cambiar nuestra manera de ser. O por lo menos sabemos que tenemos que hacerlo, pero nos cuesta. Nos cuesta cambiar esta manera de ser. ¿Por qué? Porque póngase a pensar, hermano. Tenemos años viviendo así. Hemos sido formados tal vez por nuestros padres de esa manera. Y ya arrastramos esa forma de ser. O nos han formado así de repente. Personas que han tenido autoridad sobre nosotros, no necesariamente nuestros padres, pero familiares, autoridades religiosas, nos han formado de una manera. Y nos cuesta salir de esa forma. Pero vuelvo a repetir, no hay nada que no se pueda hacer en el poder del Espíritu de Dios. Entonces usted y yo necesitamos esa libertad, hermanos, que Cristo nos da para vivir como a Él le agrada. Porque al vivir como a Él le agrada, eso significa morir a nosotros mismos y eso significa realmente vivir la vida que Dios quiere. Entonces, el que ama su vida en este mundo, dice Jesús, la perderá. Yo no quisiera que eso pase con mi vida y ciertamente no quisiera que eso pase con la vida de usted tampoco. Estoy seguro que tanto usted como yo, hay muchas cosas que ya hemos cambiado para la gloria de Dios, pero también estoy seguro que hay muchas cosas que todavía nos cuesta cambiar. Y digo nos, porque yo también estoy en ese proceso.
Nos cuesta cambiar, hermanos. Es difícil. Pero, ¿sabes? Lo que más me aterra es llegar a la tumba y no haberlo cambiado. Haber tenido toda la vida que Dios me haya querido dar y no haber sido lo suficientemente valiente o decidido para decir, Señor, en tu nombre quiero cambiar. Porque quiero ser de mayor bendición. Porque quiero realmente vivir la vida que tú quieres que yo viva. Una vida plena, una vida abundante, una vida de gozo, una vida caminando, haciendo la voluntad del Señor, usando la plenitud de lo que Dios quiere en mi vida, de los dones espirituales, del llamado que Dios haya hecho a mi vida. Ahí queremos caminar, hermanos, porque ahí está la bendición. Allí está la bendición. No está, quiero que usted me entienda, no está en lo que tal vez este mundo te ha influenciado o lo que usted piensa que es lo que usted debe ser. No, la verdadera vida está en lo que Dios quiere que usted sea. Y una buena pregunta que usted y yo podemos hacernos es, Señor, ¿qué quieres que yo sea? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo haga? Algunas personas tal vez tenemos una visión muy sobrevalorada de nosotros mismos, pero eso ya es más linda con el orgullo. Pero pienso que la mayoría de nosotros tenemos una visión más bien muy subvaluada. Es decir, pensamos que la vida cristiana solamente es, bueno, mientras tenga comida y pueda ir a la iglesia está bien. Pero yo creo, hermanos, que hay mucho más que Dios quiere hacer con tu vida. Amén. Yo creo que hay mucho más que Dios puede hacer con tu vida, porque Jesús dijo, Él lo dijo, mayores cosas que yo haréis, porque voy al Padre. Entonces yo estoy seguro, hermanos, que si bien es cierto, pueden haber algunas personas que se ven a sí mismos muy grandes, cuando no lo son. Creo que la mayoría más bien pecamos del otro lado, de pensar que la vida cristiana es ya, esto nomás, cuando hay mucho más que Dios quiere hacer con nosotros, cuando hay mucho más que Dios te quiere utilizar, hermano, cuando hay mucho más todavía que Dios quiere enseñarte. Y para eso usted y yo tenemos que vencer estas cosas y entregarnos al Señor. El tercer punto, el que sirve a Jesús es honrado por el Padre Celestial. El servicio es un acto de adoración a Dios, pero Jesús dice, si alguno me sirviere. No, porque es la verdad, no todos lo hacen. Tiene que ser una voluntad, tiene que ser una decisión voluntaria. Por eso Jesús dice, si alguno me sirviere. ¿Usted será uno de esos algunos? Yo espero que sí. Si alguno me sirviere, dice, sígame. Si alguien va a ser el servidor del Señor, tiene que ser primero seguidor del Señor. Yo no puedo querer servir al Señor sin seguirle a Él primero. Yo no puedo estar en la obra de Dios sin tener un caminar con Dios, porque sería tremendamente contraproducente. Porque si yo no estoy caminando con Dios, yo no estoy cambiando. Si yo no estoy caminando con Dios, yo estoy empeorando cada día. Me estoy volviendo más carnal cada día más bien. Imagínate, una persona así en el servicio hace daño en vez de ayudar. Una persona en el servicio, sirviendo a Dios en su carne, empeora las cosas en vez de ayudar. Por eso Jesús dice claramente, si alguno me sirve, primero sígame, camine conmigo, camine en oración, lea la palabra, renueve su mente, transforme su corazón, muera a sí mismo, porque hermanos, el servicio nos obliga a ello. El servicio no es algo sencillo, el servicio muchas veces es tratar con personas que ni siquiera te van a dar las gracias, que ni siquiera se van a preocupar por ti, que ni siquiera van a valorar lo que haces, o que te van a criticar peor. Porque te van a decir, no, yo lo haría mejor que tú. Y si yo tengo un corazón resentido, si yo tengo un corazón dolido, que se ofende fácilmente, imagínate lo que va a causar. Pero si yo estoy transformando y muriendo a mí mismo, yo voy a ser como el Señor Jesús, al cual lo persiguieron, insultaron, vituperaron y todo, y el Señor caminaba, porque Él sabía que estaba sirviendo a su Padre Celestial, no al hombre. Entonces, si uno quiere servir al Señor, primero tiene que caminar con el Señor. Tiene que caminar con Dios, tiene que morir a sí mismo, tiene que empezar a caminar en ese proceso. Es terriblemente peligroso para una persona que no camina con el Señor de la obra, querer estar involucrada en la obra del Señor. El que sirve a Dios, hermanos, será honrado por el Señor. 1 Samuel 2:30, dice el Señor, cuando le estaba hablando a este hombre Elí, le dijo, yo prometí que tu familia sería grande en Israel, pero yo nunca te haga eso, dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me tienen en poco serán menospreciados. El Señor honra a los que le honran, hermano. El Señor honra a quienes le honran, a quienes le obedecen, a quienes le sirven. Segundo pasaje, Deuteronomio 10:12. Acompáñame, por favor.
Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Pues amar al Señor, hermanos, y Él los va a bendecir. Mateo 25, 21. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21. Dice la Escritura: el Señor su Dios le dijo: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es una vez más. El siervo fiel, la sierva fiel, el que persevera, el que permanece, será recompensado por su Señor. Y por último, Colosenses 3:24. Dice la palabra del Señor: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos decidimos de corazón dejar de lado nuestra inclinación natural, mi inclinación natural, hermano, usted tiene que reconocer esto, mi inclinación natural, aún la mía, es no servir, hermano, porque estoy cansado, porque he tenido un día largo con mis hijas, en el trabajo, estoy cansado. Mi inclinación natural es no servir. Mi inclinación natural es, ¿sabes qué? No tengo ganas de estudiar la Biblia, quisiera ver una película. Mi inclinación natural es, ¿sabes qué? No tengo ganas de ponerme a orar ahorita, quisiera irme a comer algo, una película, comerme una pizza. Mi inclinación natural no es ir a hablar con ese hermano que no va a entender, sino mi inclinación es, ¿sabes qué? No sé, es su problema. No, esa es mi inclinación natural. Esa es mi naturaleza carnal. ¿Cuándo es cuando yo muero a mí mismo? Cuando digo, ya, eso es lo que yo quisiera hacer, pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que haga lo que tengo que hacer, a lo que Él me llamó. Entonces, lo hago. Comienzo a morir a mí mismo. Y mientras más lo hago, te digo una cosa, más fácil se vuelve. Más fácil se vuelve. Hasta el punto que ya se deba devolver un hábito de nuestras vidas. Entonces, el creyente es una persona que constantemente debiera estar muriendo. Pablo mismo lo dijo. Yo cada día muero, dijo Pablo. Pablo escribió así: yo cada día muero. Cada día está rindiéndose. Entonces, cuando usted tenga la inclinación de hacer lo que usted siempre ha hecho, póngase a pensar, ¿es eso correcto? ¿Es lo que Dios quisiera? Y si no es así, entonces haga lo contrario. Y va a ver que habrá bendición. Morir a nosotros mismos abre la puerta para que podamos dar fruto, para que preservemos nuestra vida tal como Dios la quiere, y así seamos recompensados por el Señor. Tercer y último punto, hemos visto como primer punto que el Señor quiere que nosotros muramos para que seamos de bendición a nosotros mismos. Que el Señor quiere que moramos a nosotros mismos para que recibamos la vida que Él nos quiere dar. Y por último, morir a nosotros mismos glorifica al Señor. Mira lo que dice el verso 27 al 28 del capítulo 12 de Juan. Dice así: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le dijo: lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Recuerda, hermano, ante todo, si usted quiere ver ejemplo, ¿a quién tiene que mirar? Al Señor Jesús. El Señor Jesús es ejemplo de todo. Mira lo que dice. El Señor nos dice que si tú quieres servirle, ¿qué tienes que hacerle? Seguirle, ¿verdad? Ahora pregúntate, ok, yo quiero seguir al Señor. ¿Hacia dónde vas, Señor? Es una buena pregunta, ¿verdad? Si quieres seguir a alguien, no sé, un amigo te dice: oye, vamos. ¿Qué le preguntas? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Verdad? El Señor te dice: vamos. Ok, Señor, ¿a dónde vas? Mira a dónde va. El Señor va a la muerte. El Señor va a la muerte. Dice: mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Jesús, ¿a dónde va? A la muerte, hermanos. Y estaba angustiado por eso. Dice: de angustia se ha llenado mi alma. Usted sabe, en Getsemaní él va a orar. Y con tal intensidad que sangre
se mezcla con su sudor. Y aún clamando, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La muestra máxima de morir a uno mismo, no lo que yo quiero. Tal vez lo que yo quisiera es salir de ahí y no experimentar eso, pero no es lo que tú quieres. Entonces yo no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que tú demandas. Pero algo más, a pesar de la angustia natural que sentía el Señor Jesús en su alma, ¿qué pasó? Su obediencia a su Padre estaba por encima de sus emociones. Porque Jesús dijo, Señor, ¿qué te diré? Líbrame de esta hora, pero si para esto he venido esta hora. Entonces yo no voy a atreverme, dice el Señor, a pedirte algo que yo sé que es contrario a tu voluntad, aunque yo no sienta la gana de hacerlo. ¿Usted me entiende? Entonces Jesús está orando no en sus emociones, sino en la obediencia a su Padre. Él puede sentirse angustiado. Usted se puede sentir triste. Usted puede sentir que no quiere servir al Señor. Usted puede sentirse cansado. Usted puede sentirse agobiado. Usted puede sentir que Dios no le escucha. Usted puede sentir que no siente nada cuando canta. Pero eso es lo que usted siente, lo que usted percibe. Eso no necesariamente es la realidad. La realidad es la palabra de Dios. Amén. La realidad es lo que sale de la boca de Dios, no es lo que yo siento. Entonces, tenemos que estar prevenidos, hermanos. Cuando usted sienta algo, analice sus sentimientos, porque muchos de ellos están equivocados. ¿Por qué? Porque provienen de un corazón que todavía batalla con el pecado. Recuerda lo que dice la Escritura, Jeremías 17:9. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Entonces, hermanos, no todo lo que sale de mi corazón está bien. Yo a veces me puedo sentir indignado, pero esa indignación puede provenir del pecado. Yo a veces me puedo sentir bien y decir, no, yo siento paz, y es la voluntad de Dios porque siento paz. Cuidado, el sentir paz no es el único árbitro para saber la voluntad de Dios, por si acaso, hermanos. Por ahí alguien se puede equivocar y decir, no, yo siento paz. Cuidado, porque la paz también puede venir de un corazón pecaminoso. La paz no es el único árbitro para saber la voluntad de Dios, por si acaso, hermanos. Es uno de los factores, no el único, ni siquiera el más importante. Porque el corazón es engañoso. Entonces yo a veces puedo sentirme de muchas maneras. Jesús se sintió angustiado. Pero él dijo, Padre, ¿qué te voy a decir? Líbrame, pero si para esto me has traído. No. Yo me siento así, pero yo voy a obedecer. Entonces la obediencia al Señor estaba por encima de sus emociones. Segundo, la convicción de que estaba haciendo la voluntad de Dios era su fuerza. Claro, hermano, porque, escúchame, Dios va a bendecir su voluntad, amén. Él solo va a bendecir su voluntad. Entonces, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, por más que yo me sienta como me sienta, o por más que las cosas se vean como se vean, yo tengo la convicción de que Dios bendecirá todo lo que es su voluntad. Si yo hago la voluntad de Dios, yo sé que sí o sí el Señor me va a bendecir. ¿Cuánto dicen amén? La convicción de hacer la voluntad de Dios es nuestra fuerza, hermanos. Y por último, la meta de glorificar a Dios con su vida y su muerte era su rumbo. Por eso Jesús dice, Padre, glorifícate. Padre, glorifícate con mi muerte. Que mi sufrimiento no sea en vano. Que mi sufrimiento, aún mi muerte, te dé la gloria. Qué hermoso, hermanos. El pensamiento primario del Señor era, Señor, yo te quiero dar la gloria con mi vida, con mi muerte, con todo lo que yo soy. Yo quiero que tú te lleves la gloria. Él no está pensando qué bueno voy a sacar de esta situación. O qué me va a beneficiar a mí morir por los demás. No lo está pensando así. Porque seguramente si estuviera pensando así sería mal negocio la cruz. Porque él no ganó nada allí. Él lo perdió todo. Lo dio todo, lo entregó todo. Entonces, hermano, Jesús está pensando en la gloria de Dios como la meta de su vida. ¿Qué hay de nosotros los creyentes? ¿Qué hay de usted? ¿Qué hay de mí? Claro, Jesús es nuestro ejemplo. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos? Una vida de obediencia a Dios y una muerte fiel en el Señor le da la gloria a Dios. Es decir, persevere hasta el final. Hermanos,
No queremos ser alarmistas ni nada por el estilo, pero tenemos que ser sensatos. Desde el 2020 las cosas cambiaron y se han acelerado los tiempos de una manera impresionante. Yo no sé, no lo sé. Tal vez esta sea la última generación que vea al Señor venir. Tal vez lo sea. Todo apunta hacia eso. Definitivamente, hermanos, las cosas no van a estar mejores. Van a seguir empeorando y van a seguir poniéndose más difíciles. Si usted no se pone y yo no nos ponemos serios en nuestro cristianismo, no vamos a soportar, hermanos. Solo la iglesia fiel va a permanecer. Solo la iglesia fiel. Solo los creyentes que se mantengan firmes en la palabra, firmes en la oración, van a permanecer. Los demás, hermanos, serán sacudidos por el miedo, por la incertidumbre, como dice la Biblia, por todas las cosas que vendrán, rumores, guerras, pestes, hambre. Sus rodillas comenzarán a temblar, tendrán temor, se entregarán a este mundo, le darán la espalda al Señor. Solo los firmes perseverarán. No es tiempo ahorita, hermanos, para ánimos débiles. No es tiempo para corazones que no están decididos. Es el tiempo para poner nuestros corazones convencidos en quien hemos creído. Es el tiempo, hermano, para que usted refuerce su compromiso y su convicción con el Señor en primer lugar. Es el tiempo para que usted no deje de servir. Es el tiempo para que usted no deje de orar. Es el tiempo para que usted se fortalezca más en la palabra todavía. Y si el Señor tarda muchísimo más en volver, pues gloria a Dios, tendrá toda una vida para servir al Señor. Pero si Dios viene mañana, lo encontró usted preparado. ¿Lo encontró usted preparado? Que el Señor nos encuentre firmes, hermanos. Que el Señor nos encuentre firmes. Una vida de constante morir a nosotros mismos glorifica a Dios. Pregunta, ¿cómo glorificamos al Señor? La Biblia dice, no voy a leer todos los textos por causa del tiempo. Juan 15:8 nos dice que cuando damos fruto, damos gloria a Dios. Entonces, cuando damos fruto, damos gloria a Dios. Segundo, cuando le amamos y hacemos su voluntad, le damos la gloria a Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Primera de Crónicas 16, 28 y 29. Cuando le alabamos al Señor y le damos gloria, cuando le reconocemos, alzamos nuestras manos y decimos, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres lo mejor que hay en este mundo, lo más importante, tú eres santo. Cuando le alabamos, le damos gloria. Cuando cumplimos su plan en esta tierra, Jesús dijo, yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciera. Entonces, cuando hacemos su voluntad, hermanos, cuando cumplimos el plan de Dios para nuestras vidas, le damos gloria. Cuando caminamos esos planes. Cuando consagramos nuestros cuerpos a Él, Pablo enseña, ¿no sabéis que vuestros cuerpos del Señor, que Él los ha comprado y que no son vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, dice. Entonces, cuando consagramos nuestros cuerpos a Él, en cuerpo y alma del Señor, le damos gloria. Cuando buscamos el beneficio de los demás, este sí lo vamos a leer, porque es un texto importante. 1 Corintios 10, 31. 1 Corintios 10, capítulo, verso 31, dice, si pues coméis y bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, dice Pablo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Ves? Pablo no está pensando en su propio beneficio personal, hermanos. Pablo no está pensando en él. Pablo está diciendo, yo quiero ser de bendición, porque al ser de bendición para otros, yo le estoy dando gloria a Dios. Porque si soy de bendición para otros a través de los dones que el Señor me ha dado, algunas personas pueden ser edificadas, otras pueden ser salvos, otros pueden fortalecerse en su fe. No por mí, sino porque el Señor está utilizando a Pablo como un canal de bendición. Es lo mismo que Dios quiere hacer con usted y conmigo, hermanos. El Señor nos quiere usar, pero no con nuestros miedos, no con nuestros complejos. No, yo no puedo, yo no sé, nunca lo he hecho, no me atrevo. Esos son miedos, esos son taras, esos son complejos, que el Señor tiene que sacarlos de nuestra mente. Usted tiene que pensar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si el Señor me ha dado la encomienda, es porque Él sabe que yo puedo hacer. Y es porque Él me va a dar las fuerzas para hacerlo. Y es porque Él me va a dar el don para hacerlo. El Señor jamás te va a pedir algo que tú no puedes hacer.
ni va a permitir que pases por una prueba que no puedes soportar. Él sabe lo que hace, Él no está jugando a las cartas contigo. Él tiene un propósito, hermanos. Amén. El Señor tiene un propósito con su vida, pero a veces nosotros demoramos ese propósito. Con nuestros problemas, nuestros complejos, nuestros traumas, nuestros recuerdos. Saquemos eso de nuestros corazones. No seamos tropiezos, dice la palabra. Hagamos las cosas para la gloria de Dios y busquemos el beneficio de los demás. Y eso tiene profundas implicaciones, hermanos. Porque usted tiene que entender que usted y yo somos cartas leídas por todos los hombres. Ayer en la noche no asistí a la célula porque consideraba que después de toda esta semana tan difícil necesitaba estar al lado de mi esposa. Ella necesitaba mi presencia, pero un día tenía que estar aquí. Y no estoy bien de salud, pero quería estar aquí. ¿Por qué? Porque entonces, ¿con qué cara, hermanos? Les voy a decir a los hermanos, tenemos que ser firmes en las pruebas. Si ante cualquier cosa, no estoy acá. ¿Me entiende? No, no. Tenemos que ser firmes, hermanos. Tenemos que seguir adelante, buscando no nuestro deseo personal. Yo quisiera estar en mi casa, en mi cama, no sé. No, buscando la gloria de Dios, buscando el beneficio de los hermanos, buscando el avance del Evangelio. Amén. Cuando tenemos temor de Dios, le damos gloria al Señor. Cuando tememos al Señor y no queremos hacer lo que a Él no le agrada, eso le da gloria a Dios, hermano. Un corazón obediente, como un corazón de un hijo obediente, que si usted le manda algo, le obedece, le da gloria a Dios. Y por último, cuando la palabra de Dios corre por el mundo, cuando el Evangelio corre, cuando el Evangelio es predicado, Dios es glorificado. ¿Por qué almas son salvadas? Porque personas escuchan el Evangelio. Dios es glorificado. En esta semana hemos visto muchas cosas de parte de la familia de mi esposa. He visto personas acercarse al Señor. Hemos tenido la oportunidad de compartir el Evangelio. Aún uno de los médicos que estaba yendo, que se había apartado, escuchaba la palabra. Y interesante cómo la vida, bueno, la muerte ya de mi suegra, causó un impacto en las personas que durante mucho tiempo ella oró por ellos, les habló, nunca hicieron caso. Pero ahora con su muerte, como que se les remueve el piso, ¿verdad? Y empiezan a prestar atención a todo lo que antes había pasado. Entonces, hermano, a veces la muerte de una persona puede causar bendición. Ve. Entonces, veamos las cosas desde el plano de cómo lo ve Dios. No cómo lo vemos nosotros, sino cómo lo ve el Señor. Para mí, mi suegra me dejó un gran ejemplo de una persona que siempre estaba dispuesta a predicar la palabra, que siempre estaba dispuesta a orar. Ahí tenía su libretito de apunte de oración, que en la madrugada se levantaba a orar por sus hermanas, a orar por las necesidades de los pastores, misioneros, que hacía sus chanchitas, yo he visto, hacía sus chanchitas ellas y mandaban ofrendas misioneras. Ellas ni siquiera hacían sus chanchitas y mandaban sus ofrendas misioneras, de su corazón, de su buen deseo. Ve, entonces, como dice la palabra, sus siervos descansan, pero sus obras quedan. Sus obras quedan, hermano. Esa es la pregunta que yo me hago ahora. El día que el Señor me toque partir, ¿qué quedará? ¿Quedará algo? ¿Alguien siquiera recordará algo que hice para la gloria de Dios? Eso es algo que yo quiero y estoy reflexionando. Yo quiero que el día que el Señor me toque, me llame a su presencia, haya dejado un legado para mis hijas y para todos los hermanos a los cuales he tenido el honor de ministrar. Entonces, ¿qué vida estamos dejando, hermanos? Lo importante no solamente es qué vida estás viviendo, sino qué dejas después de tu vida. ¿Qué dejas después de tu paso por esta vida? ¿Qué huella dejas en este mundo? Deja, por favor, te lo ruego, una huella de obediencia a Dios. Una huella de impacto en los que te rodean. Que se te recuerde con cariño como un hombre, una mujer. Y espero que la muerte te llegue dentro de mucho tiempo, hermano. Espero que vivas una vida larga y fructífera en el Señor. Ese es mi deseo y es mi oración para ti. Pero cuando te llegue, porque te va a llegar en algún momento, como a mí también, espero de todo corazón que usted haya dejado una vida y un legado y una huella de un buen padre, de una buena madre, de un buen siervo, de una buena sierva, de un buen evangelista, de un buen predicador, de un buen obrero del Señor, de un buen maestro, de una buena persona
que dejó un ejemplo de fe y de fidelidad al Señor. ¿Qué cosa es morir a la carne, hermanos? Mira, te voy a leer un fragmento de un poema. Es un poema más largo, pero solo te voy a leer un fragmento. Cuando estás olvidado, despreciado, rechazado, y no te sientes herido ni lastimado por el insulto o la negligencia, sino que tu corazón está gozoso porque eres digno de sufrir por causa de Cristo, eso es morir a la carne. Cuando haces lo bueno, pero otros hablan mal de lo que has hecho, cuando tus deseos no son considerados, tus consejos menospreciados, tus ideas burladas, y no dejas al enojo entrar a tu corazón, ni aún te defiendes, pero lo tomas todo en silencio, con paciencia y amor, eso es morir a la carne. Cuando aguantas cualquier desorden, irregularidad, espera, molestia con paciencia y amor, cuando te enfrentas ante el despilfarro, insensatez, extravagancia, frialdad espiritual, y lo soportas como Jesús lo soportó, eso es morir a la carne. Cuando estás contento con cualquier comida, ropa, clima, sociedad, cultura, aislamiento, soledad por la voluntad de Dios, eso es morir a la carne. Aún añadiría, cuando tratas a tu cónyuge, aunque la otra persona no te trate bien, pero tú la tratas con amor, ese es morir a tu carne. Cuando haces lo que otros no esperan que tú harías y les tratas a todos como Cristo les trataría, ese es morir a tu carne, hermano. Cuando en vez de querer descansar, dormir, atesorar para ti, prefieres estar en la casa de Dios, prefieres servir, prefieres entregarte a tu cansancio al Señor, ese es morir a la carne. Estoy seguro que cada uno de nosotros podía completar ese poema con muchas experiencias más que hemos tenido que vivir y en las que hemos tenido que decidir qué vamos a hacer. ¿Voy a vivir para mí mismo y lo único que voy a cosechar es muerte o voy a vivir para el Señor? Y si hago eso, voy a cosechar bendición. Morir a nosotros mismos entonces glorifica a Dios, porque es el Espíritu de Dios quien ahora puede vivir la vida de Jesús en nosotros y a través de nosotros, porque recuerda, si algo necesita este mundo, no es a ti, sino es a Jesús a través de ti. Termino. ¿Qué Dios quiere que usted entienda, hermanos, con este sermón? Mi amado hermano, no le tenga miedo a la muerte. No le tenga miedo a la muerte. David, cuando su hijo que concibió con Betsabé estaba vivo, ayunó, oró, se entristeció. Cuando su hijo murió, se lavó, comenzó a comer y a alabar al Señor. Y todos le dijeron, David, tú estás loco. Cuando tu hijo estaba vivo, estabas triste. Y ahora que está muerto, te alegras. ¿Qué pasa? David le dijo, mientras estaba vivo, yo rogaba para que el Señor pueda tener misericordia. Pero muerto ya, yo no voy a hacer que Él venga. Yo voy hacia Él, pero Él ya no viene hacia mí. Así que alabemos y glorifiquemos al Señor. Pues, amado hermano, cuando nos toque la muerte, recibámoslas por lo que es, el pasaje de entrada a los brazos de Jesucristo. Sin temor y sin miedo. Para el creyente la muerte no es el fin, sino es el camino que usted y yo tenemos que recorrer para ir a los brazos de nuestro Salvador. No le tengas miedo a la muerte eterna. Para el creyente eso ya no es un problema. Usted no experimentará jamás la muerte eterna. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y el que muere y cree en mí, no morirá eternamente, sino que se levantará. No le tengas miedo a morir a ti mismo. Es necesario matar a nuestra carne para poder vivir la vida que Dios quiere que usted y yo vivamos. Es necesario. Tenemos que morir a nosotros mismos. De otra manera no podremos experimentar bendición. Morir a nosotros mismos da mucho fruto, porque en nuestra carne nada podemos conseguir. Pero en las fuerzas del Señor, hermano, todo es posible. En las fuerzas del Señor todo es posible. Morir a nosotros mismos, hermanos, glorifica a Dios, porque la excelencia del poder está en Dios, no en nosotros, que somos vasos de barro. Cuando usted y yo morimos a nosotros mismos, dejamos la oportunidad que el Señor viva a través de nosotros. Y el Cristo de la gloria puede obrar a través de nosotros. Que como dice Pablo, somos débiles, pero estamos fortalecidos. Estamos perseguidos, mas no angustiados. Presionados en todo, pero victoriosos en todo. Aparentemente no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Esa es la vida que Dios quiere que usted y yo vivamos. Victoriosos en Cristo Jesús. Hermanos, pongámonos de pie. Por favor, oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por todo lo bueno que tú eres. Te engrandecemos, Padre. Te alabamos y te rogamos, Señor, tu bendición. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos haga ver las áreas de nuestras vidas
que necesitan ser transformadas, que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser moldeadas. Y nos des el valor, Señor, para morir a nosotros mismos y que sea el poder de tu Espíritu Santo, el glorioso Espíritu de Dios, transformando nuestro ser desde el interior, Señor, para que podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos. En estos últimos tiempos, Señor, que tu iglesia brille, Señor. Que tu iglesia brille con la luz de Jesucristo. Que la iglesia brille, Señor, no con la luz de sus medios humanos, no. Si la iglesia va a brillar, Señor, que brille con la luz de Jesús. Que brille en los corazones de cada uno de los que hemos creído en Él. Glorifícate, Señor, te lo rogamos, así como Jesús te lo pidió. Señor, glorifícate. Tú respondiste, yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Señor, así fue. Tú te glorificaste en la muerte de tu Hijo y en su resurrección. Señor, glorifícate una vez más en tu iglesia. Que tu iglesia, Señor, lleve la gloria de Dios a las naciones. Que tu iglesia muestre la gloria de Dios al mundo, para que este mundo sepa, hay un Dios que reina y hay un Dios que salva. Gracias, Señor. Edifica tu iglesia, fortalécenos, llena de gozo nuestros corazones, Señor, porque en ti está la victoria, en ti está la paz y en ti está el gozo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.